Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita, ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, Ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Amén, amada hermana, Jesús es nuestro Señor. Amados hermanos, qué alegría poder nuevamente estar con el Señor en esta reunión para disfrutar de su palabra profética, donde rumiamos el encargo del Señor para ganar más luz, y esa luz nos da esa dirección divina para que podamos proseguir como el Señor quiere. El miércoles pasado estuvimos compartiendo algo muy práctico sobre la experiencia que vivimos con el Señor en la conferencia internacional, y creemos de que recibimos mucha luz de parte del Señor. El Señor tiene un ejército hoy aquí en la tierra de pie para que haga su voluntad, para que lleve adelante su encargo y así poder edificar su iglesia, que es su cuerpo, predicar el evangelio por todo lugar, traer los materiales para la casa de Dios, para que sean edificados. Y todo esto es para traer de regreso a nuestro Señor. Esa es la visión, ese es nuestro enfoque. Esa es nuestra esperanza en el Señor cuando servimos obedeciendo a la palabra de Dios, su palabra profética. Hermanos, y estamos viviendo un momento único en toda la historia de la iglesia, único. El Señor ha venido de los apóstoles hasta el día de hoy con todos sus vencedores en esa línea de vida, la línea de la enseñanza de los apóstoles, para edificar su iglesia, que son los vencedores, son la manada pequeña que en todos los tiempos Dios ha formado, que hace su voluntad, que aman con amor reverente la palabra del Señor y practican la palabra del Señor. No hacen su propia voluntad, sino que hacen la voluntad de Dios revelada por medio de la palabra. Hermanos, y hoy somos esos trabajadores de la última hora en la viña del Señor, en su iglesia, para hacer su voluntad. Y Dios nos está hablando su palabra profética. Y esa palabra nos da esa luz y nos da esa dirección para poder seguir
con esa alegría, con ese gozo, con ese gran entusiasmo que el Espíritu produce, y juntos, como la iglesia, hacer lo que el Señor quiere, edificar su casa. El Señor hablaba a través de nuestro amado hermano Pedro, de que el Señor hoy necesita todas las fuerzas que están en la iglesia por la lucha del reino. Eso habla de que el Señor ha preparado un ejército de todas las edades, especialmente los niños, los preadolescentes, que son jovencitos de 10 a 14, 15 años, los adolescentes, comienza la etapa de 14, 18 años, los jóvenes maduros de 30, 40, 50 años, que el Espíritu los ha llamado los valientes de David, y todos los hermanos mayores, los hermanos de la tercera edad, que Dios los ha calificado como los Josué y los Caleb de este tiempo. Aquellos hermanos que tenemos 50 en adelante, 60, 70, 80, 90, 100 años, todos somos muy importantes para la obra del Señor hoy. Y todos estamos unidos al corazón de Dios por medio de su palabra, para que el Señor actúe en nosotros con una sola visión, una sola mente, una sola palabra, respirando lo mismo, hermanos sintiendo lo mismo, amando lo mismo, enfocados en hacer la voluntad de Dios. Y Dios necesita de toda la fuerza, desde los niños de 8 años en adelante hasta los hermanos que tienen 90, 100 años. Todas las edades, hoy el Señor necesita que nos levantemos en fe, creyendo a la palabra, y podamos avanzar juntos, porque somos los trabajadores de la última hora, y Dios cuenta con todos los santos que estamos hoy en la vida de la iglesia. Somos Sión. Vuelvo y repito, todos los hermanos, niños de 8 o 9 años que ya tienen entendimiento, hasta el hermano que tiene 100, 105, 110 años, que todavía está invocando el nombre del Señor. Todos somos importantes para la obra del Señor. Entonces esto nos anima, hermano. Esto nos fortalece en nuestro hombre interior. Estamos unidos al Señor. Dios ha producido en nuestro corazón esa simplicidad, esa sencillez, ese amor por la palabra profética. Y todos estamos obedeciendo, que es lo más importante, la obediencia. Pero estamos viviendo un momento lindo con los niños y los jóvenes. Gracias al Señor por nuestros hijos. Sus hijos, su nietecito hoy hacen parte de esa profecía del Salmo 110, donde Dios habla de la aurora, de ese rocío. Eso habla antes de que el sol aparezca, y el sol habla de Cristo. Estamos al finales de los tiempos, ya la venida del Señor está aquí, la aurora, la última etapa, ya estamos en la última etapa, que es de 5:30 a 6 de la mañana, y esa aurora tiene un rocío, y el Espíritu Santo ha mostrado por medio de su canal, su profeta, que ese rocío de la aurora son los jóvenes, porque allí en el Salmo 110:3 dice que Dios levantará un ejército de jóvenes santos. Hermano, y lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, lo estamos disfrutando. Hoy en toda la tierra, el Señor ha levantado a esos niños de 8, 10 años, preadolescentes de 10 a 15 años, adolescentes de 14 a 18 años, los jóvenes de 18 a 30 años, los valientes de David de 30 a 50 años, jóvenes unidos con todos los hermanos mayores, todos amando al Señor, amando su segunda venida, con un corazón contrito y humillado, pobre en espíritu, sin buscar posición, sin buscar nada exterior, solamente hacer la voluntad del Señor. Y Dios tiene este grupo de jóvenes, de niños, hoy, hermano, como jamás y nunca Dios lo había experimentado. Nunca en la historia de la iglesia Dios había conformado un ejército igual. Sí, Dios ha usado jóvenes, niños en toda la historia de la iglesia. En el Antiguo Testamento usó jóvenes, niños, sí, pero eran contaditos, pero hoy son miles. Aquí en Valledupar tenemos más de 100 niños, más de 100 jóvenes, y todos están allí, hermano,
recibiendo la palabra y muchos están practicando. Y el deseo del Señor es que todos en obediencia practiquen todo lo que el Señor está hoy hablando a través de su canal. Y en la tierra son miles y miles de niños y jóvenes, hermanos, unidos a la palabra profética, llevando el Evangelio por todo lugar, llevando esa frase que viene del corazón de Dios: puedo orar por usted, llevando la palabra por medio de la literatura, colportaje dinámico. Y esto ha sido una explosión, hermano, el Evangelio del Reino como jamás y nunca se ha predicado hoy. Usted también lo está haciendo como mayor. Estamos saliendo, Fábrica Vencedores, ya la iglesia sale cada 8 días. Muchos sectores de Valledupar están unidos a la palabra. No solamente esperan la última semana del mes para juntos salir como ese ejército globalmente, sino que ya estamos saliendo colectivamente en los sectores, visitando a nuestros vecinos, llevando la palabra del reino por medio del colportaje dinámico. Estamos haciendo colportaje por oportunidad, todos los hermanos en sus empresas, sus trabajos seculares, allí como los valientes del Señor, como los Josué, los Caleb, hermanos mayores, estamos orando por las personas, llevando a las personas a recibir, entregando la palabra del reino por medio del colportaje dinámico. Hermanos, esto es algo sobrenatural que está pasando en el mundo entero. Y somos parte de Sión, esa parte fuerte que Dios tiene aquí en la tierra, hermanos, que está haciendo la voluntad de Dios. Por eso la palabra nos anima, la palabra nos fortalece, la palabra nos da el aliento, la palabra profética es el combustible del Espíritu del Señor, hermano, para darnos esa fuerza, porque es el Señor en nosotros, es la misma palabra en nosotros, hermano, haciendo esta obra. Pero el secreto está de que hay hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, humildes, con un corazón pobre, contrito y humillado, creyendo a Dios, a su palabra, creyendo al profeta y obedeciendo. Entonces, amados hermanos, hoy necesitamos seguir adelante con todo lo que Dios nos está entregando, especialmente esta generación hermosa, linda, de los niños, todos los niños, los jóvenes, todos, hermanos, porque ellos hacen parte de la profecía. Mire que en el Antiguo Testamento, cuando Israel iba a salir de Egipto, eso fue un proceso con las señales que el Señor mandó por medio de Moisés. Faraón en un momento le dijo a Moisés que se fuera con su pueblo, pero que dejara a los niños, las vacas y todas las cosas materiales. Mire cómo le responde Moisés. Le dice, Moisés respondió: hemos de ir nuestros niños con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová, para servir al Señor. Hermanos, nuestros niños, nuestros jóvenes, los hermanos adultos, los hermanos de la tercera edad, con todo respeto, 60, 70, 80, 90, todos fuimos llamados para salir a hacer fiesta solemne a nuestro Señor, a servir al Señor. Pero Faraón quería dejar a los niños allá. Después le dice, váyanse, pero déjenme los niños. No, Señor. Hoy, hermanos, como Moisés, nuestros hijos le pertenecen al Señor y a su reino. Son de la iglesia, son miembros del cuerpo de Cristo, son miembros de Sión. Y hoy Dios los está usando. Mi nietecita, Josué, el hijito del hermano Marco, que tiene 9 añitos, Paula, que tiene 6 añitos, va para 7, y muchos niños en toda la tierra, y aquí en Valledupar muchos niños también. Esteban, el hijito de nuestro hermano Helio, que tiene 7 añitos también. Muchos niños que se me escapan los nombres ahora de la iglesia. ¿Cómo salen con ustedes, con los padres?
porque es bíblico, hermano. Señor, necesita toda la fuerza que está en excesión, la fuerza del Espíritu por medio de nosotros, para que el Evangelio del Reino sea predicado y podamos traer al Señor para que establezca su gobierno divino, su reino en la tierra. Hermanos, vamos a comenzar ahora en 2 meses, cuando terminemos el encargo de Efesios, el libro de Colosenses, que habla de Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Y queremos tomar, hermano, encargos de la palabra que escuchamos, y estamos escuchando todos los domingos a las 5 de la tarde, porque ya vamos por el mensaje número 16. Cuando entramos a la conferencia, comenzamos, ahí en la conferencia ya el Señor había dado 4 mensajes en 4 semanas anteriores, un mes antes. Y cuando comenzó esa gran fiesta, el Señor comenzó con el 5.º mensaje. Entonces vamos a sacar diamantes de la palabra que hemos escuchado, de los 16 mensajes, para rumiar y prepararnos. Cuando ya entremos en 2 meses en el libro de Colosenses, ya nuestro corazón ya está abonado allí por medio de la palabra. Ya el Señor, como la lluvia, ya ha hecho un trabajo en nosotros. Entonces, en esta noche queremos tocar un diamante muy precioso que el Señor mostró en la conferencia, que es la estructura de la iglesia. Cuando el Señor abre el libro de los Colosenses, hermanos, a todos nosotros nos muestra de que es el mismo encargo del Señor, la edificación de la iglesia. Pero así como la iglesia en Éfeso fue entretenida con otras enseñanzas que el enemigo metió para desviar a los hermanos, para confundir, también en Colosas los judaizantes, los griegos, con su filosofía, entraron con esa enseñanza para confundir y desviar a los hermanos. Entonces Pablo le escribe a los hermanos que necesitamos una estructura muy firme, porque estamos en guerra. Y eso ha sido en toda la historia de la iglesia. Hoy también es lo mismo. Cuando el Señor abre su palabra para nosotros, palabra rema instantánea, un libro de la Biblia, es porque necesita hablarnos por medio del canal que está usando hoy el profeta. Es la misma situación. Lo que vivieron los hermanos hace 2000 años es la misma situación que hemos vivido por 20 siglos, 21 siglos. Y hoy, como la iglesia de Dios aquí en la tierra, también vivimos la misma situación. Por eso el Señor, por medio del canal que está usando, nos habla. La palabra está. Gloria al Señor. Aquí está el pensamiento de Dios, aquí está el corazón de Dios, esta es la boca de Dios. Pero para el Señor hablarnos, necesita su profeta. Él sí conoce la necesidad de nosotros. Él conoce el estado de la iglesia. Hermano, y que hemos estado en un año en Mateo, en Efesios y ahora en Colosenses, no son mensajes, no son estudios bíblicos como Dios ha hablado a través del hermano, no es conocimiento solamente, no, es el hablar instantáneo, rema de Dios en el logo que Dios tiene, que es la palabra, para darnos luz y dirección. No es casual, no es invento de la mente del hermano Pedro y sus cooperadores, no, es Dios por medio de su canal, porque Él nos ama y nos cuida y quiere que sigamos adelante y que no nos dejemos engañar del enemigo. Para eso está la palabra, para que ella nos salve, hermano. La palabra, pero la palabra rema, la palabra revelada. Dios usa su palabra, pero tiene su profeta para revelarnos su palabra. Porque leer la Biblia solamente y leerla, pero si no tenemos profeta, entonces cada uno la interpreta como piensa, como desea, cada uno haciendo sus estudios,
y no hay una luz definida y no hay una dirección. Así no se mueve el Señor. Señor, su principio es usar su profeta, como en el Antiguo Testamento, Moisés, guiando a ese pueblo por el desierto. No habían 10, 12, 15, 20 de Moisés, habían cooperadores de Moisés. María, su hermana, era una cooperadora. Aarón era un cooperador y Moisés tenía muchos cooperadores. Pero el Señor hablaba por medio de Moisés. En Deuteronomio 18 dijo, yo solamente hablo con Moisés cara a cara. Había más profetas, sí, cooperadores de Moisés. Pero ellos solamente tenían que ser guiados y hablar lo que Dios hablaba a Moisés. Es el mismo principio que nuestro Señor estableció. Él como el profeta también, hermanos, trajo la palabra rema instantánea para todos nosotros. No habían 2, 3, 5 Jesús. Juan el Bautista quiso hacer una obra paralela y tuvo que ser apartado de una manera drástica. Esto es peligroso, porque el principio es este. La manera es así, para guardar la unidad, una sola mente, un solo corazón, un solo hablar, una sola visión, un solo enfoque, un solo respirar. Porque si no, hermano, entonces ¿a quién seguimos? Si hay 20 profetas, hay 40 hoy en la tierra hablando, cada uno libros diferentes y aplicaciones diferentes, entonces ¿a quién seguimos? ¿Por dónde está la dirección de parte del Señor? Va a haber confusión. Eso es lo que existe hoy en el sistema religioso. Pero en la iglesia, hoy en Sion, nosotros en el Recobro, tenemos una sola dirección. La palabra profética del Señor, por medio de un canal que Dios preparó y está usando nuestro hermano Pedro. Entonces, amados hermanos, en Colosa también hubo esta situación. Los judaizantes entraron con sus prácticas de la ley, con sus genealogías, sus enseñanzas, fábulas, y esto causó daño en la iglesia. Los filósofos metieron también sus prácticas y causaron mucho daño, mucha distracción, desviación de la palabra que Dios había dado a través del apóstol Pablo, que es la economía de Dios. Esa es la lucha hoy, esa es la guerra y siempre ha sido así. Por eso rogamos al Señor y rogamos a los santos que seamos fieles a la palabra que Dios nos está dando. Somos bienaventurados por lo que estamos viendo, escuchando, hablando. Hermanos, que Dios nos guarde de orgullo, de jactancia, de soberbia, pero tenemos la palabra más segura, como dice 2 de Pedro 1:18, la palabra profética, que es como una antorcha en medio de la oscuridad que nos encontramos, nos alumbra, para prepararnos, dice allí, para que aparezca el Señor como el lucero de la mañana. Eso habla de la segunda venida del Señor. Y hoy estamos siguiendo la palabra profética unidos a ella, creyendo a ella, practicando con sencillez y humildad, hermano, para crecer en vida, hacer la voluntad del Señor y traer a nuestro Señor de regreso. Vamos a leer Colosenses 1, 4 y 5. Dice así: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es esa palabra verdadera del Evangelio, hermano? Es la enseñanza de Dios por medio de sus siervos apóstoles, sus profetas. Aquí era Pablo. La palabra de verdad. Hermanos, vivimos en un mundo de mentira, de fantasía, de vanidad. Este sistema, este mundo yace bajo el maligno. Juan 8:44, Dios nos ha mostrado por medio de la palabra profética que el diablo, el enemigo, es que mentiroso desde el principio. Pero hoy el Señor nos habla la palabra de ¿qué? De verdad, el evangelio de la verdad. Ese evangelio es el mismo Señor, esa palabra es el mismo Señor, Él es la verdad. Él vino como la verdad a esta tierra. Esa es la palabra que usted y yo estamos recibiendo hoy, la verdad. Porque existe
Lo contrario es la falsedad, la mentira. No hay un intervalo. Verdad, y hay un intervalo que no es mentira ni verdad, sino, no. Estamos en la verdad, estamos en Dios o estamos en la mentira que habla del enemigo. Y la palabra que el Señor da a través de su siervo profeta, de su apóstol, es el evangelio de la verdad, dice aquí. Habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Hermano, eso es lo que usted y yo estamos escuchando hoy por medio de la palabra profética. Las mismas enseñanzas que recibieron los hermanos en el primer siglo, hoy usted, hermano, y yo, y muchos santos que estamos en esta tierra, estamos unidos a la palabra verdadera, a la verdad. A la verdad. Cuando el Hijo de Dios no tiene la verdad, hermano, no tiene la enseñanza de los apóstoles, hay un vacío en el corazón de ellos. Por eso es que muchas cosas se meten, muchas prácticas que no son bíblicas, muchas enseñanzas, muchos caminos para escoger, muchos pensamientos, muchas palabras, muchas direcciones que no son conformes a la Biblia. Todo eso es vacío. Porque ¿dónde conducen? A nada, a nada. Porque un pueblo sin visión se desenfrena. Una persona desenfrenada no sabe para dónde va. Un carro desenfrenado no sabe a dónde va a caer. Pero hoy nosotros tenemos la palabra verdadera del Evangelio. Esta palabra verdadera del Evangelio es para nosotros llenarnos de ella, que es el mismo Señor, para ser edificado, pero también para llevar esta palabra por todo el mundo, a todas las personas, a todos los hombres. No quedarnos con ella. Por eso el encargo del Señor siempre, por tanto, id y haced discípulos por toda la tierra. Vayan, lleven esta palabra. Mateo 24:14, el Señor también nos ha hablado y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esta palabra que el Señor reveló a Pablo no era para él solamente, Timoteo y la iglesia, era para llevarla a todos los habitantes de ese entonces que estaban en la tierra, a todos los hombres. Y hoy es el mismo principio, hoy es el mismo encargo, la misma comisión. Señor nos ha dado su palabra, el evangelio verdadero, el evangelio del reino. Sí lo disfrutamos, juntos lo vivimos, pero estamos saliendo con esa herramienta, con el portal dinámico, por todo lugar, orando por las personas, llevándolas a recibir y entregando el evangelio del reino por medio de la literatura. Porque es el encargo del Señor, que la verdad, el evangelio verdadero se ha llevado, y la mentira que el enemigo ha infundido en el corazón del hombre, que se encuentra vacío, hermano, el ser humano puede encontrar realidad. Porque ¿qué es verdad? Realidad. Si no disfrutamos, si no conocemos el evangelio verdadero, la verdad que el mismo Señor por medio de su palabra, la economía de Dios, hermano, lo demás es vanidad. Y todo lo que es vanidad es hueco, es vacío. Hoy está, mañana no está. Por eso la estructura de la iglesia, vamos a tocar 3 puntos. Si no alcanzamos a terminar, próximo miércoles con la ayuda del Señor terminamos. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Primer punto, la fe. Amén, hermanos, por la fe. ¿Qué fe, hermano? Es algo producido por la vida de Dios en nuestro espíritu. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, lejos de Dios, desconectados de Dios, perdidos, bajo las garras de Satanás en su reino, siguiendo la corriente de este mundo. Pero el evangelio llegó a nuestros oídos, y cuando la palabra de Dios, el evangelio llegó a nosotros y creímos, fuimos regenerados, nacimos de nuevo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Fuimos trasladados del reino de mentira, de falsedad, de muerte, al reino de vida, de luz, de verdad. Y allí comenzamos una experiencia con la fe. Fe, hermano, es algo espiritual.
no se puede ni vivir ni tratar con las cosas terrenales. La fe nos lleva a una dimensión, a la dimensión de Dios celestial, a lo sobrenatural. Cuando usted recibió al Señor, ¿cómo era su vivir? Ruin, lleno de tinieblas, de mentira, el enemigo que metió en nosotros. Pero esa oración que hicimos, cuando confesamos el nombre del Señor, nos lavamos con la sangre de Cristo, invitamos al Señor que entrara en nuestro espíritu. Hermano, hubo ese traslado. Comenzó el Señor a hacer una obra en nosotros. Dejamos las cosas del viejo hombre atrás, nueva criatura comenzamos a hacer. Todo lo viejo quedó atrás, todo hecho nuevo. ¿Cómo sucede eso? En lo espiritual. ¿Hubo ley de hombre? ¿Mandamiento de hombre? No, un asunto de fe. Creímos en el Señor, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador. Nos arrepentimos, nos lavamos con la sangre, lo aceptamos en nuestro espíritu, que entrara, y eso produjo algo sobrenatural. Este mundo quedó atrás, comenzamos a vivir por fe, por medio de la palabra, y junto con los santos en la iglesia comenzamos a desarrollar la fe. Por eso el primer punto es la estructura, así como Dios nos habló a través del profeta en toda la conferencia. El primer punto es la fe. Pero Romanos 10, sin perder Colosenses, hermano, Romanos 10, verso 17, dice el Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros se produce una fe cuando fuimos regenerados, pero esta fe ahora necesita desarrollarse, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Hay un peregrinar ahora como hijo de Dios, estamos unidos al reino de Dios, estamos luchando contra el reino de Satanás, que se mueve en este mundo maligno y perverso, como dice la palabra, que es lo que nos mantiene de pie, vivo, haciendo conforme a la voluntad de Dios, haciendo la obra del Señor, cumpliendo toda la comisión del Señor, la fe. Pero esa fe, ¿dónde la ganamos? ¿Dónde la experimentamos, la vivimos, la desarrollamos? Por medio de la palabra. El oír la palabra de Dios nos produce la fe. Y esa fe, hermanos, nos lleva ¿a qué? A tener un andar, no terrenal, sino celestial. Comenzamos a predicar el Evangelio, comenzamos a hacer lo que la palabra del Señor, la palabra profética nos está indicando, porque ella nos trae la fe. Es por el oír, para que nosotros nos movamos. Y hoy, hermano, como en todos los tiempos, en el primer siglo, cuando el Señor usaba a Pablo, a Pedro, a Juan, aquí fue Pablo. Primero usó a Pedro, después a Pablo, y en lo último del primer siglo, que los apóstoles mueren, usa a Juan. Bueno, hoy también es el mismo principio. Dios está usando su canal. Por todos los tiempos ha usado canales, profetas, y hoy tiene su profeta, que Dios nos está hablando en la era final. Pero ¿cómo, hermanos? Porque la fe, hermano, es para hacer la voluntad de Dios. Nuestra fe es todo lo que está en la palabra. Dios quiere cumplir, Dios quiere ejecutar, Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra, Dios quiere edificar su cuerpo. Cuando el Señor hablaba a través del siervo, que fe es un asunto espiritual, celestial, no nos movemos por vista, porque el hombre religioso y natural se mueve por lo que toca y por lo que ve. Por eso tanta confusión, la idolatría y todas las cosas que entraron por 19 siglos a la iglesia. No, la fe, hermano, trasciende. Es creer. Pero ¿dónde ganamos esa fe? Por medio de la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra profética, la palabra rema,
la palabra instantánea que el Señor nos da hoy. De esa manera ganamos la fe. Hermano, porque sin fe no nos podemos mover. Sin fe no creemos a lo que Dios está hablando. Sin fe, hermano, no se hace la obra de Dios. Es el Señor en nosotros. Esta obra la hace la palabra. Lo que está sucediendo hoy, lo que ha sucedido en toda la historia de la iglesia, no ha sido por la habilidad del hombre, no ha sido por la inteligencia del ser humano, no ha sido por el poder humano del hombre, la elocuencia, la inteligencia, nada de eso. Ha sido producido por la palabra. Como dice Romanos, el oír la palabra. Es la palabra, hermano, que hace la obra del Señor. Que la palabra contiene el Espíritu del Señor. Y es el Espíritu con la palabra. Es el mismo Señor haciendo su obra. Entonces Dios le habla aquí a la iglesia en Colosa. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. La fe. Qué importante es la fe. Pero esa fe, hermano, bajo la enseñanza de Dios a través de su economía. Porque es que había muchas enseñanzas en Colosas que se metieron. Y trastornaron la obra del Señor, la mente de los hermanos. Por eso el Señor le está diciendo, usted tiene una fe que fue creada por medio del Espíritu. Y hoy por medio de la palabra profética, la economía de Dios, la estoy alimentando para que hagan mi voluntad, ejecuten mi voluntad. Porque sin fe, hermano, no podemos agradar a Dios. Eso habla de que no se puede hacer la obra del Señor conforme a su voluntad, porque no es hacer obras. No es obras. No es por obra que el hombre va a ser salvo, sino por la fe. El enemigo ha engañado a la iglesia por 19 siglos. Y el ser humano, equivocadamente en su ignorancia, ha hecho muchas obras para Dios, pero sin Dios, no conforme a la palabra, no conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo dice que la salvación no es por obras, sino es por fe. Habla de la salvación judicial, pero también habla de la salvación orgánica. Y ahora lo vamos a ver cuando toquemos el punto del amor. Por eso, hermanos, hoy nosotros estamos unidos al Señor, a su nombre, invocando como Filadelfia, no niegue el nombre, porque somos débiles, frágiles, no dependemos de nosotros, reconocemos que nosotros no hay ninguna fuerza, somos incapaces, débiles, frágiles, mortales, necesitamos 1000% del Señor, por eso invocamos, no somos nada, somos los más inútiles. Como dijo Pablo, el más pequeño de todos. En nosotros no hay capacidad. No es por medio de nuestra inteligencia, habilidad. Por eso invocamos. Filadelfia invoca y guarda la palabra, pero la palabra de fe que viene de la boca de Dios a través del profeta. La enseñanza de Dios por medio de los apóstoles. Entonces esa fe que Dios produce por medio de la palabra nos lleva, hermanos, a hacer la obra que el Señor está haciendo, que es la edificación del cuerpo de Cristo, que el evangelio del reino se predique. Esa es la fe. Hoy usted y yo podemos alimentar esa fe y podemos dejar que esa fe se desarrolle practicando la palabra que Dios nos está dando hoy. ¿Cuál es el otro punto? Verso 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. La esperanza. Aleluya, hermanos. La fe que viene por medio de la palabra del Señor nos da la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que vamos a reinar con el Señor. Esperanza que estamos unidos al Señor, a su palabra, que estamos haciendo una obra que nos conduce al reino de Dios. La esperanza que tenemos
una corona incorruptible que se nos va a entregar. La esperanza es que cada día Dios está trabajando en nosotros, que tenemos la palabra más segura. Esa es la esperanza. Porque leer este libro sin esperanza es estar hueco, vacío. A pesar de todas las dificultades que hoy podemos tener como hijos de Dios, como seres humanos, todas las luchas que vivimos a diario, con todas las circunstancias que se nos levantan, este mundo tan agresivo, todas las cosas naturales que se levantan, todo lo que hoy enfrentamos como hijos de Dios, como seres humanos. ¿Por qué seguimos de pie? Porque hay una fe producida por la palabra. Pero esa fe producida por la palabra que nos da el crecimiento, nos da una esperanza de seguir adelante. Somos derribados pero no destruidos. Señor nos levanta en su gran amor y misericordia con su poder y nos da el aliento, la fuerza para juntos seguir adelante. Un hijo de Dios sin esperanza, ¿para qué? Habla de Dios si no tiene esperanza. Hermanos, tenemos una esperanza viva, como dice en primera de Pedro 1:3. José, préndetela. 1:3. Primera de Pedro 1:3 dice así. Gracias, José. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Voy a leer nuevamente, amados hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Habla de nacer de nuevo, renacer. Fuimos reconectados con Dios, estamos desconectados por el pecado, pero llegó el Evangelio, creímos en el Evangelio, recibimos el Evangelio, la vida de Dios y renacimos. Nos hizo renacer, nacimos de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para una qué? Esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor de entre los muertos. Hoy, hermano, tenemos una esperanza y es viva, porque sin esta esperanza viva, hermanos, que nos da la palabra de Dios, nos ofrece la palabra de Dios, de que viene, como Dios compartía a través de su siervo, nuestro hermano Don Yulán, un mundo venidero que Dios le prometió a los vencedores. Viene un reino. El Señor va a establecer su reino. Y necesita de todos los vencedores para juntos gobernar. Esa es nuestra esperanza. Que nuestro Señor venció la muerte, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, está en nosotros, nos alimenta con su palabra profética, nos da la dirección, la luz, la fe, hermano. El mismo Señor, como la palabra, hace esta obra y nos da una esperanza viva en los cielos. Habla de que nosotros no somos de esta tierra, sino que somos celestiales. Nuestra esperanza no está en las cosas materiales. Gloria al Señor por lo que tenemos material. Lo amamos y lo apreciamos. Y cada día oramos al Señor que nos bendiga, que nos supla lo que necesitamos. Pero la esperanza no puede estar en su carrera profesional. Un día no va a estar esa carrera, ni usted. La esperanza no está en el dinero. La esperanza no está en lo material. La esperanza no está en un hombre. No, la esperanza está en Dios, en su palabra, en lo que Él nos prometió. A pesar, vuelvo y digo, de tantas tribulaciones que podemos vivir y experimentar aquí en la tierra. Pero el apóstol Pablo, en medio de toda dificultad, tribulaciones, decía:
Es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar al reino, a esa esperanza. Por eso, hermano, causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, un asunto espiritual de fe. Por eso invocamos la palabra profética, hermano, y ahora con ese regalo que vino del Señor, la inmersión de la palabra y los gritos de guerra que nacen en la palabra. Eso activa el Espíritu, ejercita el Espíritu para que nuestra mente, nuestra alma se una al Espíritu, y ahí el río de la gracia, que es el Señor como el Espíritu, hermano, renueve cada día, hermano, nuestra mente, hermano, sea salva, nuestra alma sea saturada por la palabra. Hoy no leemos por leer. Si leemos en la mente, no se produce fe, ni se produce la esperanza viva. Pero uno que lee en el Espíritu, que come, bebe, disfruta la palabra. Hoy, por medio de la inmersión, Dios nos está renovando. No podemos resistir a lo que Dios nos está dando. No podemos ser rebeldes. Dios nos habló, somos Naamán. Naamán tenía llaga, estaba leproso, estaba muriendo. Eso habla de la parte natural. Cuando el hombre cae, se vuelve rebelde, su parte natural, se aleja de Dios, de la verdad, de la realidad. Y el enemigo allí aprovecha para llenar ese vacío de pura mentira, pura falsedad, para acabar con el hombre. Pero hoy la palabra de verdad, el evangelio verdadero, nos llena, nos lleva a la experiencia de la plenitud. Hermanos, y la inmersión es de Dios. Esto no es invento de hombre, no es del Señor, para que nuestro espíritu se active, se ejercite. Hacemos inmersión con los hermanos, inmersión personal, inmersión en grupos pequeños, inmersión con la familia. Estamos en el trabajo y estamos haciendo inmersión. Tomamos la palabra profética y comenzamos así inmersión allí, a orar con cántico. Y esta palabra, hermano, que es verdadera, que es verdad, con un espíritu ejercitado, llega a nosotros. Y ese río de la gracia, que es el mismo Señor por medio de la palabra y su espíritu, toma la mente, el alma y la satura. Y así podemos, hermano, tener una esperanza viva. Porque si no, quedamos como Naamán, muertos. Naamán se estaba muriendo. ¿Sabe que muchos hijos de Dios en esta tierra tienen muerte espiritual? Se envejecieron. La Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, no sabe a nada. Leer los libros espirituales, el alimento diario, no hay gusto. La vida de la iglesia perdió sabor, color. No hay amor por servir. No hay amor por ningún servicio. Años sin hablarle a nadie del evangelio. No oramos, no entramos en la presencia de Dios. Eso habla de muerte espiritual. Y lo peor es que el enemigo nos engañó y nos llevó a vivir una vida de iglesia en ese estado. Y Dios nos dijo, como el mar muerto, que todo lo que entra allí se muere. Todo lo que entraba se moría. Pero hoy Dios nos ha salvado en su gran amor y misericordia. La inmersión, los gritos de guerra, se ha muerto en fe, porque todo lo que hacemos en el Señor, lo espiritual se mueve en la fe, no por lo que usted ve, la fe, es la fe. Hoy estamos haciendo inmersión, hermano, con la palabra profética. Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Cristo como el centro conector de la obra de Dios. Cristo como el centro conector de la obra de Dios. Y si usted hace esto por unos minutos, 5 o 10 minutos, hermano, proclamando el nombre del Señor, invocando Cristo como el centro conector de la obra de Dios, su espíritu se ejercita. La palabra que va a leer, hermano, profética, va a comenzar a traer la luz, la vida que está en ella. Diferente, Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Hermano, Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Eso no hay nada allí, hermano. Jeremías, capítulo 15, 16, el profeta experimentó algo muy precioso allí. Fueron halladas tus palabras y yo
la comí. ¿Qué es inmersión? Es comer la palabra. Lo que está en Efesios, capítulo 5, 18 y 19. Hablemos los unos con los otros con la palabra para ser llenos del Espíritu. Y hablar los unos con los otros es esto, inmersión, con la palabra. Hermanos, no vamos a ser rebeldes a la visión que Dios nos ha mostrado por medio de la inmersión para traer renovación, restauración a nosotros. Es la salvación. Tenemos que ser humildes, reconocer que estamos en un estado como el mar muerto, como el valle de huesos secos. Hermano, pero Dios hoy ha extendido sus manos poderosas de misericordia, de salvación, y nos está sacando de toda muerte espiritual, de toda vejez. Vemos a las hermanas contentas, ver a la hermana Melba tan feliz haciendo inmersión, a Alicia, todos los hermanos de la gracia. No hay que salgan aquí, hay hermanas mayores que también salen a danzar. Cuando yo veo a las hermanas aquí danzando, Alicia, Melba, todas aquí, hermanas mayores de 60, 70, 80 años, con los jóvenes de 15, 20 y todos los hermanos, eso es producido por la palabra. A ver, ¿quién le dice a las hermanas mayores y los hermanos mayores que salgan con esa alegría? No es un mandamiento, no es una ley. Es el mismo espíritu de gozo, de alegría. Lo que Jeremías habló, fueron halladas tu palabra y yo la comí. Y me fueron, ¿por qué? Por gozo y alegría de mi corazón. Hay felicidad en el corazón de los hermanos. Ver a los hermanos, todos, juntamente con nosotros, que el Espíritu está produciendo nuevamente esa alegría, ese gozo que habíamos perdido. Gozo inefable. La presencia del Señor, el río del Señor fluyendo en nosotros. Ahora son niños, son jóvenes también, los adultos, los ancianos, todos sintiendo lo mismo, porque estamos practicando la palabra y estamos obedeciendo a este regalo que Dios nos dio, la inmersión. Y esto nos da nuevamente la esperanza, punto que estamos tocando, que es viva, no es muerta, no trasciende a la esfera espiritual. Las cosas terrenales quedan. Hermano, aquí vivimos para el Señor, vivimos en fe, amando al Señor, haciendo la obra del Señor por medio de la palabra, con esa alegría, con ese gozo, con ese entusiasmo, con esa excelencia. Hoy vemos a los hermanos saliendo, los hermanos de Maregua, los domingos, después de la reunión a la 1 de la tarde se van para sus casas. Y a las 3 de la tarde salen para la casita, corregimiento que está aquí, a la vuelta del Salguero, todos los domingos de las 3 de la tarde hasta las 6. ¿Qué los mueve? Dios, el Señor, es la palabra, es lo que estamos practicando, la inmersión, la obediencia. Hermanos, es para que estén descansando en su casa. Toda la semana trabajan, Alonso, Antonio, Pedro y todas las hermanas, Lenny, Benita, Blanca, ellas trabajan, todas, así no tengan un trabajo secular, material afuera, pero en su casa trabajan más que los hombres. Y el domingo es para estar en la casa descansando ahí tranquilos, pero tienen un fuego en su corazón, obedecen al mandamiento del Señor, a su palabra, en vida, porque es una esperanza viva. Y ellos saben que lo que están haciendo es la obra que trae el Señor. ¿Cuántas almas en las casitas ya están haciendo reuniones con familias? Familias ya están invocando, ya han sido bautizadas o van a bautizar. Dios, hermano, por medio de la palabra, nos está restaurando, renovando, para que la obra del Señor se mueva como el Señor quiere, con su poder, con los 7 espíritus, con alegría, con gozo, llenos de amor. Ve a estos hermanos, no se mueven en su fuerza natural, con el amor, con el poder, con el supereminente poder que es el amor, que es Dios en nosotros. Por eso, hermanos, esta obra que Dios está haciendo por medio de nosotros, terminando la obra de edificación de la iglesia, es hecha por Él, por su palabra. Nosotros solamente somos los canales que estamos recibiendo la palabra profética,
estamos practicando, estamos sumergidos allí con oración, con cántico de guerra, estamos obedeciendo con un corazón contrito y humillado, y todo esto lo está produciendo el Señor. ¿Cuál es el otro punto? El otro punto es el amor. Verso 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esa fe, con esa esperanza viva que nos da el Señor por medio de su palabra, su Espíritu, en la práctica, hermano, en la visión que tenemos, nos llena de amor. El resultado es el amor. El amor, hermanos. Porque si no hay amor, no hay nada. Si no hay amor, todo es vacío. Es el amor. Es el Señor en nosotros como el amor. Dios es amor. Los atributos del Señor es amor, luz, verdad, santidad, justicia. Pero Dios es amor. Dios es luz. Y cuando estamos en esta estructura, hermanos, con la palabra que produce la fe, que nos da esa esperanza, nos llena del amor. Y ese amor produce en nosotros, como Dios hablaba, traer, hermano, un tejido de amor. Nos entrelazamos en amor. Mire lo que dice Efesios 4, 15 y 16. Efesios. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál verdad? La palabra profética. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta palabra de verdad nos lleva a llenarnos del amor. Dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ir edificándose en amor. Hermano, la obra del Señor, la obra de edificación es, amados hermanos, el Señor ha hablado de un tejido de amor. A través del siervo del profeta nos habló de ese tejido, que ese amor que recibimos de parte de Dios de una manera vertical. Dios es amor en nuestro corazón. Hermano, es cuando una tela va a ser tejida, son dos tejidos que hay, uno vertical y uno horizontal. Es una máquina que lanza el hilo, pero hay una aguja, hermano, que hace esto, entrelaza. Usted lo vio que el apóstol lo explicó por muchos días en la conferencia, casi en todos los mensajes tocaba este punto. Porque si la obra que se está haciendo, si lo que estamos viviendo, practicando en la vida de la iglesia, no tiene esta operación del Espíritu en nosotros, Dios, porque, hermano, lo que Dios quiere llenarnos de Él, porque para eso fuimos creados. Dios es amor. Él como amor llega a nosotros, pero ese amor ahora tiene que ser ahora así. Es vertical y es horizontal. Recibimos a Dios, el amor. Eso habla del urdimbre. Cuando una tela se está tejiendo, se teje así y así. La máquina entrelaza, por eso el tejido, hay un tejido así. ¿Para qué? Para que esto no se fraccione, no se rompa. Si solamente esta camisa estuviese verticalmente con los hilos así, yo lo hiciera así y se rasgara. Pero como tiene el entretejido así, hilos así y así, hermanos, mire lo fuerte que es. Eso habla de la edificación. Hoy en la iglesia, por medio del Espíritu y de la palabra del Señor, recibimos el amor. Dios es amor. Amor. Porque si no hay amor, vuelvo y repito, hermano, todo lo que hagamos no tiene sentido. 1 Corintios, capítulo 13,
del 1 en adelante nos habla de la definición del amor. Nos dice, usted puede hacer todo lo que quiera, puede entregar su cuerpo, ser quemado, pero si no hay amor no hay nada. Usted puede tener todos los bienes, pero si no hay amor no hay nada. ¿Cuál amor? Es el amor del Señor. Y ahí estábamos visitando una iglesia y compartíamos con los hermanos. Usted puede hacer la obra del Señor por obedecer a la persona, al líder, al hermano que está al frente. Vaya a arreglar el local, vaya a hacer un servicio en el local, pero usted se va murmurando, usted se va a esto, se va a aquello. Usted se está entregando el cuerpo ahí, a muerte, está entregando. Pero va murmurando, va quejándose y hace el servicio de esa manera y regresa. No hubo amor. De nada sirve, dice la palabra. ¿De qué sirve? Y se entregó sus bienes. Pero si no es producido por el Espíritu, si no es el Espíritu de nosotros, eso de nada sirve. Por eso, hermano, el amor, edificados en amor. El Señor quiere que nosotros hoy, en la vida de la iglesia, podamos experimentar lo que es el amor. Entonces, ese tejido que el Señor viene haciendo desde un principio, desde los apóstoles hasta el día de hoy, la iglesia se edifica en amor. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, 8, hermano. 1 Corintios 13, 8. ¿Cómo dice? Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser, es eterno. Dios es eterno. Las profecías se acabarán. ¿Sabía de que ya un día Dios no va a usar más al profeta que tiene? Porque Él va a ser nuestro profeta, Él es la palabra. La ciencia, el conocimiento se acabará. Todo pasará, porque en Él lo tenemos todo. Ya no necesitamos, hermano, de libros espirituales de nada. Hoy sí lo necesitamos. Hoy sí amamos la palabra profética, los libros espirituales. Gracias a Dios por la palabra profética. Pero un día, cuando el Señor venga, ya todo eso va a cesar. Porque lo vamos a tener a Él. Vamos a estar frente a frente con Él, disfrutando con Él. Pero dice, el amor nunca debe ser, pero la profecía se acabará, la ciencia, el conocimiento. Por eso, hermanos, ser un hijo de Dios, vivir como un hijo de Dios, si no estamos bajo la enseñanza de Dios por medio de sus apóstoles, practicando su palabra, porque el asunto aquí es practicar, es vivir, porque usted puede tener la enseñanza de los apóstoles, yo también, pero si no practicamos, no pasa nada. Tenemos que practicar, porque lo que va a permanecer es el amor. Si no hay amor, hermano, si no hay amor, todo es vano. El amor todo lo soporta, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. El amor no hace daño a ninguno, hermano. Hermano, esto está hablando de edificación. Aquí no estamos hablando de ese amor de político, ese amor del compadre, del político, de la comadre. Eso no. Ese amor natural, eso no sirve. Es el amor producido por el mismo Dios, por el mismo Señor. Dios a través de su palabra, a través de un vivir en el Espíritu, que edifica el cuerpo de Cristo. Primera de Juan capítulo 4, 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El verso 11 en adelante dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Mire, los unos a los otros. Dios nos ha amado, derramado su amor, un dimbre aquí, pero ahora quiere el Señor el tejido. Nos amemos los unos a los otros. Eso habla de una edificación que la produce el mismo Señor, el Espíritu del Señor por medio de la palabra.
Y cuando estamos experimentando eso, hermano, en el amor hay sacrificio, hay entrega, hay renuncia a todo lo que nosotros tenemos natural. Si amamos, va a haber sacrificio. Si amamos, va a haber entrega, renuncia. Si no amamos, hermano, hasta con nuestro amor natural vamos a hacer daño. Vamos a traer cosas a la iglesia. Podemos traer hasta otras enseñanzas, otras cosas que no son conformes a la palabra, a la economía de Dios, y hacemos mucho daño. Prácticas que nos llevan a asuntos exteriores, pero que son vacías. Y hacemos, y queremos hacer la obra del Señor con todo eso. Pero, porque aquí en 1 Corintios 13 habla de la obra, de un amor natural, hermanos, haciendo para Dios, sin el amor, y nada sirve. Pero uno que ama entra en la etapa del sacrificio, en la etapa de la entrega y de la renuncia. ¿Por qué ama? Porque está lleno de la palabra, lleno de Dios, conoce al Señor, su servicio para edificar, para hacer ese entretejido. En los tiempos de Pablo muchos no entraron en ese tejido de amor, eran enemigos de Pablo. Pablo en Gálatas capítulo 4, Dios nos hablaba en la palabra profética, verso 16, ya sabemos también lo que pasó con la iglesia en Galacia, con los Gálatas, que entraron otras enseñanzas, desviaron a los hermanos, confundieron a los hermanos, dejaron la enseñanza, la economía de Dios. Ahí donde el amor se aplica, no es amor natural, hermano. No, es el amor que edifica. Y es producido por la palabra de Dios, la palabra profética. Dice Pablo, me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad. Ahora los hermanos en Gálatas serán enemigos de Dios. Los judíos que habían creído en el Señor, los sacerdotes judíos que tenían la vida de Dios, pero no renunciaron, no sacrificaron, hermano, todo lo viejo, sino que trajeron toda esa mezcla de la iglesia a hacer daño, odiaban a Pablo. Cuando el Señor vino con el Evangelio de la verdad, el mismo Señor como la verdad, odiaron al Señor al punto de matarlo, de llevarlo a la cruz. A Pablo a punto de sacrificarlo, porque quien sacrifica a Pablo es la política romana, es Roma, la política con la religión unida. Pero hoy nosotros, hermanos, que estamos unidos al Señor, a la palabra, esa palabra que produce fe, esperanza y amor para ser edificados, para entrar en ese tejido de amor. Estamos experimentando el sacrificio, renunciar a todo, a la entrega por las cosas del Señor. El apóstol Pablo quedó solo, todos lo abandonaron, solamente Timoteo y un grupo de hermanos quedaron con él. El mismo Señor quedó solo por hablar la verdad. El mismo Señor vino a hacer ese tejido de amor para con nosotros. Él, como el profeta, como el Hijo de Dios, y por medio de los apóstoles, pero lastimosamente muchos no entraron en ese tejido de amor, no fueron edificados. Lastimosamente. Que Dios nos salve a nosotros, hermanos. Yo quiero estar en la vida de la iglesia, en esta estructura que Dios muestra aquí en Colosenses, de la fe, de la esperanza viva y del amor, para hacer ese tejido de amor que es siendo edificados en amor. Por eso hay que renunciar, hay que sacrificar muchas cosas y hay que entregarse. Y eso lo produce Dios por medio de la palabra. Si no nos llenamos de la palabra, si no practicamos la palabra profética, esto no sucede. Esto no es una realidad. Porque ese amor de Dios, lumbre, que llega a nosotros, no nos va a llevar a amarnos los unos a los otros, sino que vamos a tener molestia, vamos a tener cosas allí, cosas guardadas, vamos a tener, hasta odio se puede producir.
odio. A Pablo lo odiaron, al hermano lo odiaron, al profeta que está hoy por hablar la verdad lo están odiando. Muchos en la iglesia. Y ya muchos se fueron, son enemigos, no entraron en el tejido de amor. Todo el que habla la verdad, todo el que se ciña la verdad, como nos hablaba el Señor en el alimento pasado, los profetas, los siervos de Dios que tiene aquí en la tierra, no hablan para tener un grupo de personas que lo adoren, que lo alaben, no hablan para su conveniencia, no hablan por fama, por aplauso, no hablan para tener un grupo de personas contentas, no, hablan la palabra de Dios, la palabra verdadera, el evangelio, la verdad. Y si no estamos en este proceso de vida, de amor, hermano, nos hacemos enemigos de Dios y de la palabra y de los profetas. No entramos en ese tejido de amor. Esto es serio, hermano, que la edificación es esa, que el diablo no quiere, él quiere destruir esto, pero el Señor lo quiere unir. El amor del Señor, producido en nosotros por la palabra y la práctica de la palabra, hace ese tejido de amor que es la edificación. Y el diablo no quiere porque cuando eso se termine, el Señor viene. El Señor establece su reino. Por eso trae otra enseñanza, trae problemas, porque esta otra enseñanza confunden y traen discusión, pleito, contienda, disensión, nos divide, producen cosas en nosotros. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero hoy nosotros estamos unidos al Señor, a su palabra profética, estamos humillados, con mucho temor y temblor, obedeciendo. Se levante lo que se levante, en todos los siglos, en todos los tiempos se ha levantado el enemigo hacia la verdad, que es Dios y su palabra. Y los canales que Dios usa, hermano, son perseguidos. Dios nos hablaba, Jacobo se hizo uno con la religión, entraron esos sacerdotes judíos, y él se hizo uno, ahí había paz, todo estaba bien, tranquilo, porque él se degradó, todo lo aceptaba. Pero Pablo, que hablaba la verdad, el evangelio verdadero, ellos comenzaron a perseguir, no solamente a perseguir, sino a buscar a Pablo para matarlo. Y eran enemigos de Pablo. Había guerra allí. Esa es la guerra del enemigo con el Señor. Pero gracias a Dios por este siervo que se mantuvo en el evangelio verdadero, en la verdad. Hoy el Señor necesita esos varones, esas mujeres, unidos al Señor, a su palabra profética. Porque la misma situación pasa hoy. Lo que pasó hace 2000 años con el Señor, con los apóstoles, en todos los siglos, también hoy pasa. Es la misma situación, es la misma guerra. Pero gracias al Señor que nosotros estamos siendo entretejidos por el amor del Señor, edificados en amor. Gloria al Señor, hermano. Vamos a dejar hasta aquí. Señor Jesús, creemos que hemos ganado luz, estamos rumiando lo que ya viene en Colosenses. Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Gloria al Señor. El otro miércoles estaremos compartiendo otro diamante de lo que recibimos allá, rumiando la palabra. Amén. Anunciamos a la iglesia que este viernes la reunión ministerial, amados hermanos, para seguir conectados con el Señor, recibiendo la palabra profética, la luz del Señor, y nos da esa dirección segura el Señor. Entonces invitamos a todos los hermanos que por favor ese link que nos llega vamos a multiplicarlo a muchas familias, a familiares, amigos que ya están recibiendo la palabra del reino. Este sábado la reunión de jóvenes comienza a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los jóvenes van a estar aquí escuchando la palabra profética por medio del siervo. Una reunión desde las 8 hasta las 9:30, haciendo inmersión, disfrutando al Señor, la palabra, y van a salir hasta las 12, 12:30. Ellos regresan al local, hay un almuerzo que se va a preparar, almuerzan, descansan, inmersión, disfrute de la palabra, y van a salir a las 3 de la tarde hasta las 6. Hay una participación de 10,000 pesitos, 10,000 pesitos. Con eso cubre el almuerzo y una merienda que se le va a dar en las horas de la tarde, 10,000 pesitos. Entonces, amados hermanos, padres de familia, su hijito no se puede quedar el sábado. Si hay jóvenes que están estudiando en la mañana, haciendo pre-IFE o trabajan, pueden venir a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde. Ya viene almorcito de su casa
traen una participación de 5,000 pesitos para la merienda en la noche. Entonces el joven que no puede en la mañana porque está ocupado, no porque va a dormir hasta las 11 de la mañana y usted lo va a dejar, no, ayúdelo en amor. Son aquellos que están ocupados, que se desocupan a las 2, van a su casa, almuerzan y salen corriendo a conectarse con el Señor. El Señor los espera aquí de la 1 en adelante. Amén, porque a las 3 salimos nuevamente. Entonces los jóvenes, sus reuniones el sábado de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto es glorioso. También vamos para la mina el sábado, un grupo de hermanos, y todos los hermanos que deseen ir, que tengan carro, pueden ir. Vamos a comenzar a rumiar esta palabra con todos los hermanos de la región, todos los santos allá de la Sierra Nevada, en la localidad de La Mina. La otra semana estaremos en San Juan, Fonseca y Urumita, concentrados en San Juan. Y así hicimos un cronograma por 3 meses para visitar toda la región. Pero este sábado comenzamos en La Mina. Hay una participación de 15,000 pesitos para el almuerzo y la cena. Y nos vamos en los carros de los hermanos. Entonces cualquier cosa se pueden comunicar con el hermano José Vega o conmigo. Amén. Aleluya, hermanos. Que Dios nos bendiga y que su palabra cada día venga a habitar ricamente en nuestros corazones y que juntos podamos practicar todo lo que Dios hoy nos está hablando. Bendiciones para toda la iglesia. Jesús es nuestro Señor. Amén. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou, segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade.